levante sus manos y diga: Santo, 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 digno, digno del honor. Santo, 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 digno, digno del honor. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal en mí. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Dilo: Santo, 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 digno eres del honor. Tú eres santo, 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 digno, digno. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, pon señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria. Sean abiertas, sean abiertas. Pues su presencia llenará sean estremecidos los quiciales de ¿Por qué? Porque su gloria tomará. Sean abiertas, sean abiertas, sean abiertas, oh puertas. Sí, pues su presencia. Estremecidos, sean estremecidos los quiciales de este templo, porque su gloria tomará este lugar. Santo, santo, dilo. Tú eres santo, 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 digno del honor. Con tus manos levantadas, pídele. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa de gloria.
Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos y hermanas que están en sintonía de Radio Bendición Eterna. Qué gusto saludarles en esta tarde, mis amadas y mis amados. Bueno, ya noche, son las 7:05. Les damos la bienvenida a esta programación de Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Y desde ya estamos saludando a Tavi Zumbado, allá en Chilcot de Santa Cruz de Guanacaste, que ya está conectadita, ahí esperando escuchar palabra de Dios. Es una bendición, mis amados y mis amadas, estar ahí siempre conectados, llevándole la palabra. Luisito, buenas noches, bendiciones. Excelentes, Guitar, qué bendición estar aquí nuevamente en Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Usted, mi hermano y mi hermana, que está conectado al Facebook Live de la radio, qué bendición tenerle aquí. Usted que está conectado o que posteriormente a este en vivo usted va a ver esa transmisión. Le invito a que comparta, ¿verdad?, para que otras personas puedan recibir el mensaje que Dios tiene para esta noche. Hoy tenemos a dos invitados en este programa, la historia de un redimido, ¿verdad? Aquí está el pastor Frank, quien es quien lo dirige, y trae un invitado muy especial para esta noche, y le vamos a dar el pase ya a mi hermano Frank para que salude, para que vaya tomando posesión de este tiempo de palabra que vamos a tener y de este tiempo poderoso que vamos a compartir, ¿verdad? Un saludo muy cordial a todos los hermanos allá en Chile, en Nicaragua, Panamá, y a todas las personas que se van a ir uniendo a esta transmisión. Mi hermano Fran, muy buenas noches. Ya son las 7:08, hora de Costa Rica, hora centroamericana. Fran, pastor, muy buenas noches, y lo dejo con su programa La historia de un redimido. Buenas noches, hermano Luis. Es una bendición estar acá con los hermanos Luis, hermano Edgar y mi hermano Ricardo, de la ciudad del país de Chile y la ciudad de Santiago. Es una bendición compartir con ustedes las buenas noticias del Evangelio. Usted que nos escucha en cualquier sector de este mundo, Dios tiene un plan y un propósito para usted. Y esta noche se cumple el plan de Dios en su vida, y es una bendición. Quisiéramos en esta hora pues orar para que el Señor haga su voluntad y cumpla su soberanía a través de estas ondas radiales, para que la gloria de Dios se manifieste en tu corazón conforme a tu necesidad, mi amado amigo, hermano que nos escucha en cualquier parte de este mundo. Vamos a dar gracias y a orar. Padre eterno, te bendecimos en esta noche. Gracias por cada persona que nos escucha. Gracias por cada persona que está ahí atenta a recibir la palabra tuya. Bendícele, edifícale, libérale, ministrale por el Espíritu, conforme a su necesidad espiritual, emocional o física. Tu Espíritu venga hacia él y le ministre. Padre, te damos las gracias por esta noche gloriosa y te bendecimos, te glorificamos. Extiende tu mano poderosa sobre el mundo y envía estas ondas donde hay necesidad del poder del Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, amigos, estamos en esta noche, en este programa, La historia de un redimido. Realmente nosotros hemos sido redimidos, hemos sido liberados. Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Pero en esta noche vamos a introducirnos, vamos a tratar un tema. Es extenso, es muy grande, pero habla acerca de la sanidad dentro de nosotros, en la parte de nuestras emociones, en la parte emotiva, en todo lo que el hombre recibe. Y realmente a través de nuestras vidas, desde niños, hemos recibido cosas y aún tenemos los recuerdos en nuestra parte emocional, en nuestra alma. Aún llevamos ahí falta de perdonar a muchos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros abuelos que hicieron cosas y Dios quiere tratar con eso que está ahí dentro, en lo profundo de nuestra alma.
Yo contaba parte de una historia en mi vida. Yo vengo de un hogar de mi papá alcohólico y una mamá sufriente. Y yo, niño, vi una situación que todavía la tengo en mi mente grabada. Que cuando mi papá, en su estado de alcohol, agarró a mis 2 hermanas, las mayores, y las jalaba, término que usamos, que limpiaba el piso en la casa con ellas, y otras cosas que sucedieron. Y yo contaba a mi hermano Ricardo que un día en oración Dios trajo a memoria las situaciones de mi casa. Cuando ya yo había conocido al Señor, trajo a memoria todas las situaciones que sucedieron en mi casa, los divorcios de mi madre y mi padre, y me hizo perdonar a mi papá, perdonar a su alcoholismo. Y en oración yo perdoné a mi papá todos sus alcoholismos, todos sus maltratos, todas las situaciones, y realmente mi corazón fue liberado. Yo podía ver a mi papá, ahora sí llegué a abrazarlo, abrazaba a mi papá, claro, yo sentía que mi papá como que se sacudía, porque era esos hombres antiguos que abrazarlos era difícil, pero yo rompí esa barrera con él, y es hermoso cuando uno comienza a relacionarse con los padres y a olvidar todas esas cosas del pasado. Aquí está conmigo mi hermano Ricardo desde Chile. Hemos tenido en Costa Rica un disfrute hermoso, una relación bonita. Cuando lo conocí, lo recogí en el aeropuerto, y en mi casa hemos tenido un tiempo bonito y edificante también. Hemos tenido un tiempo de disfrute también con el hermano. No solo la palabra, no solo la Biblia, hemos gozado con mi hermano Ricardo, con mi hija Zoé. Hemos disfrutado su persona como pastor y su persona también, gozosos en el Señor. Hermano Ricardo, ¿quiere usted extendernos una palabra en relación a este tema? Yo estaba esperando, ¿será que me va a presentar mi pastor Fran? Bueno, doy gracias a Dios por la invitación, pastor Fran. Gracias a los hermanos que están acá, ¿cierto? No recuerdo el nombre de ellos, pero les saludamos, les bendecimos. Y a todos los hermanos que están en sintonía, me presento, soy Ricardo Olea, de la República de Chile. Y aquí ya llevamos un par de semanas compartiendo acá en Costa Rica. Pura vida, pura vida. Un saludo para todos los que están conectados. ¿Y amén? ¿Cómo se llama el programa? Historia de un redimido. Historia de un redimido. La palabra redimido o redención es el rescate, el pago de un precio, ¿verdad? Amén. El Señor pagó un precio por nosotros, que es su vida, su sangre, y para darnos salvación y vida eterna. Yo siempre asocio la vida de Israel cuando estaba en Egipto, en una esclavitud de 400 años. Dios levanta a un líder que es Moisés, y Dios en su justicia les retribuye y les paga los 400 años que vivieron de esclavos, y salen con mucha riqueza. Amén. Con oro, con mucho dinero, con vestidos costosos, pero estuvieron 400 años viviendo como esclavos. ¿Qué significa eso? Que trabajaban como esclavos, ¿verdad? Sí. Vivían como esclavos. Y adoptaron una mentalidad de esclavo. Y tenían lamentablemente una mentalidad de esclavo, y la Biblia dice que Dios los sacó con mano poderosa, amén, amén, de esa esclavitud, estando libres, teniendo riquezas. Querían volver a la esclavitud de Egipto, porque ahí tenían cebolla, ahí tenían zanahoria, olla carne, un desayuno de ¿cómo es el arrocito en la mañana? Pinto. ¿Cuánto? Gallo pinto. El gallo pinto, con esos huevos fritos y un pedacito de chorizo y el café con leche. Un gallo pinto. Pero ellos no renovaron su mente. Tuvo que morir una generación tuvo que nacer una generación en el desierto con una mentalidad diferente, con una mentalidad de libre, una mentalidad de conquista.
Y hoy día la iglesia de Jesucristo pasa exactamente lo mismo. Vino Jesucristo, ¿verdad? No, Moisés no sacrificó, claro, Jesucristo vino y que es todo lo del Antiguo Testamento, mi pastor Fran, es sombra, es una preparación, ¿verdad?, para la venida de Cristo, ese cordero que fue sacrificado y que marcaron los dinteles y las puertas de las casas de los hebreos, y que cuando vino el ángel y pasó de largo, que es lo que significa Pascua, pasar de largo, sin muerte, y ellos, producto de ese sacrificio, por esa sangre, ¿verdad?, salieron victoriosos en vida, a la libertad y a la conquista. Pero no cambiaron su mentalidad de esclavo a una mentalidad libre. Como dije hoy, hay muchos hijos del Señor que han experimentado la salvación, han nacido de nuevo, ha venido el Espíritu Santo a su espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia habla de dos nacimientos, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús se acercó a Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Y le habla del nacimiento de agua y del nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Que es el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y mi pregunta es, Pastor Fran, usted que sabe más que yo, ¿verdad? Aleluya, ahora sí. Cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, usted me podría enseñar un poquito y nos enseña a todos los hermanos que están en sintonía y también a los hermanos que están aquí, ¿verdad?, dirigiendo este programa, que me da la impresión que no saben el concepto, y usted como teólogo, un maestro de la palabra, quiero que nos enseñe un poquito cuál es el concepto de nacer de nuevo. Ese tema es muy importante porque cuando Jesús dijo esas palabras, se las dijo a un hombre religioso, a un príncipe entre la comunidad judía. Y Jerusalén es el centro de todos los fariseos y de todo el sistema mosaico. Y este hombre tenía un conocimiento de la Torá increíble. Y Jesús le habló del nuevo nacimiento. Hay algo importante en las costumbres de Israel. Cuando ungieron a David la tercera vez, estamos hablando de eso, Gloria a Dios. Las tres unciones, en el Salmo 2, cuando ungían un rey en la antigüedad, les cambiaban el nombre y también le llamaban, le hablaban llamaban el nuevo nacer. Y también hay un salmo que la expresión de Dios dice: yo te engendré hoy, Salmo 2. Y hay otro término en el Salmo 110 que dice: yo te di a luz. Está hablando del nacer. El rey venía y cambiaba su posición. David cambió su posición y era un rey, tenía un propósito, un destino. Pero cuando venimos al Señor, el hombre es tripartito, cuerpo y alma. Pero cuando el hombre experimenta y conoce a Dios, nace de su parte espiritual, su espíritu. Jesús dijo: de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitamos nacer del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es una parte muy importante, el nuevo nacimiento, para movernos en el reino de los cielos. Podemos estar en un ambiente religioso como Nicodemo. Podemos conocer ciertas cosas de la religión o ciertos términos de la Biblia, pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Amén, así es. Entonces, lo que nace de nuevo, mi pastor Fran, es el espíritu, ¿verdad? Amén, amén. El espíritu nace de nuevo, que estaba muerto. ¿Cuándo murió el espíritu? Dice la Biblia que cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, lo formó y sopló, rush, impartió de su espíritu, de su imagen, ¿verdad? Amén. Y fue un alma, fue un ser viviente, y fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios puso a Adán en el jardín del Edén, ¿verdad?, como su representante, y lo bendijo y le dijo:
fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra, enseñoread la tierra, administrad la tierra. O sea, Dios pone a Adán en la tierra para que gobierne, para que reine. Por eso que lo creó a imagen y semejanza de Dios, pero no creó un robot ni una computadora, sino que creó a un ser tripartito, ¿verdad? Espíritu, amén, alma y cuerpo. Y en el alma, hermanos amados, donde tenemos el asiento de la voluntad, los pensamientos y la emoción. Dios nos creó con una voluntad, con un libre albedrío, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Adán: mira, Adán, de todos los árboles puedes comer, incluso del árbol de la vida puedes comer, pero del árbol del discernimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y comió y murió, pero siguió viviendo. Entonces ahí vino la muerte espiritual y el ser humano empezó a vivir solamente en el área del alma y del cuerpo con su sentido, y el espíritu estaba muerto, ¿verdad? La palabra muerte nos habla de separación, donde Dios expulsó a Adán del Edén, del paraíso, y de ahí vemos la consecuencia, ¿verdad? De nacer, le nacen dos hijos en una condición de pecadores, y un hermano mata a su hermano, y vemos cómo por la desobediencia de un hombre vino la muerte, la miseria, la maldición, la enfermedad y todo lo que hoy vivimos en esta sociedad. Y para eso vino Jesucristo, dice el apóstol Juan, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando tú naces de nuevo, hermano, nace tu espíritu y viene esa conciencia de Dios, y empezamos a buscar al Señor, empezamos a conocer las Escrituras, y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y si no escudriñamos las Escrituras, si no memorizamos las Escrituras, si no la creemos, si no la hablamos y no la vivimos, acompañado de un tiempo de oración, de consagración, de adoración y de alabanza, donde alimentamos nuestra vida espiritual, no vamos a poder ser regenerados ni ser transformados, sino que hay muchos que se quedan como niños espirituales, y su vida emocional, su vida de alma, siguen con los conflictos. Cuando uno llega a Cristo, llega con raíces de amargura, con resentimiento, con inferioridad de autoestima, con muchos vicios, con muchas malas costumbres, malos hábitos y tantas cosas que nosotros traemos de este sistema, de este mundo. Y muchas veces estamos en Cristo, llevamos 1 año, llevamos 2 años, 5 años, 10 años y seguimos actuando igual. Solamente tomamos una Biblia y vamos a la iglesia el día domingo. Y por ahí escuché a un predicador: si tu vida no cambió de manera de pensar, si no hay cambio de actitudes, si tu comportamiento no ha cambiado, entonces tú no has conocido a Jesucristo, sino que solamente conociste una religión nueva y no a Cristo. Entonces, estábamos hablando con mi pastor Fran la necesidad de ser renovado, de ser transformado. Por ejemplo, le escribe el apóstol Pablo a los romanos. Sí, Romanos 12. En el capítulo 12, y le dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, no se dejen mordiar por este sistema, sino transformaos, renovaos en tu entendimiento. Hay que dejar la mente de esclavo. Es importante eso que dijo usted en Romanos 12.
los sacerdotes llevaban el cordero y lo sacrificaban. Había un sacrificio. Pablo toma un evento del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo. Dice, preséntese a Dios en sacrificio vivo. Antes mataban al cordero, ahora nosotros nos presentamos en vivos delante de Dios para que suceda una transformación mental. Nosotros recibimos muchos temores del pasado, recibimos muchas cosas de nuestros padres, recibimos muchas cosas de todos los que nos rodeaban, nuestros próximos. Y esa mentalidad a veces de pobreza, de esclavitud, a veces no puedo, esa mentalidad de una autoestima baja, esa mentalidad negativa, las cosas negativas que salen de nuestros labios, a veces estorban en la parte emocional. Hay una parte que el salmista David y le dice a Dios, el salmista David le dice a Dios que lo libere. Le pide una liberación a Dios, pero no de demonios, no de espíritus malos, sino una liberación de su parte emocional, porque había muchas cosas que se quedan ahí depositadas. Salimos de Egipto, salimos del mundo, dejamos el cigarro, dejamos el alcohol. Disculpa, ¿hay que dejar el cigarro? También. Disculpa, ya. Dejamos muchas cosas porque un árbol bueno produce buenos frutos. Ajá. Y un árbol malo, malos frutos. Entonces, dejamos muchas cosas físicas que se ven, pero hay unas cosas que no se ven, que están en la parte emotiva, en la parte emocional del hombre. Hay algo, yo quiero confesar algo. Yo me crié en el ambiente, como dije, de mi papá, alcohólico, bravo, gritos. Y cuando se perdía una herramienta, mi papá nos ponía en fila como un ejército y nos regañaba a todos. Y yo crecí con temor. Parece extraño lo que le voy a contar, pero yo aprendí las tablas de multiplicar a puros golpes. A golpes, y eso me causó a mí temor, inseguridades. Cuando el maestro preguntaba cosas, óigame, a mí me daba temor, porque eso estaba grabado en mí. Pero cuando vine a Cristo, Dios me liberó de todas estas cosas, hermano. Y esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de que ellos tenían, los israelitas en Egipto, ellos estaban, a mí me gusta esta parte, ellos estaban frente al mar, para cruzar, y dijeron, devolvémonos, vamos a comer las ollas de carnes. Estábamos mejor en Egipto. Mucha gente también está resentida con Dios, porque les cambió su posición. No, mejor allá yo choriceaba, allá yo hacía negocios, y quieren devolverse porque allá estaban mejor. No. Nuestro comienzo parece difícil, pero nuestro futuro es glorioso. Estaba meditando, amado, en lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 8 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese está en Romanos 8:11. Pero el 10 dice, y el que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y habla de los 3 tipos de personas que están dentro de la iglesia. ¿Tú sabías que hay 3 tipos de personas dentro de la iglesia? Están los naturales. Los naturales son los que llegaron a la iglesia por una necesidad, se aprendieron los coritos, pero nunca han tenido un encuentro personal con la persona maravillosa del Espíritu Santo. Tuvieron un encuentro con la religión, pero no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, no pueden ver y menos entrar al reino. Al reino. ¿Sí? Es lindo eso, hermano, eso es hermoso. Usted está diciendo de una experiencia. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, Abraham tuvo una experiencia con Dios. Ahora imagínate, hermano Fran, dejemos a Abraham ahí, ya está viejo ese muerto ahí.
Pero mira lo que pasó con los discípulos. Jesucristo le decía a los discípulos, hey, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro consolador que estará con ustedes todos los días, ¿verdad? Amén. Antes de que viniese el Espíritu Santo, Pedro, ¿verdad?, niega al maestro. Pedro saca espada, corta oreja. Era un hombre introvertido, con un temperamento muy acelerado. No había una transformación. Dirían ahora, tiene mucha energía. ¿Cierto? Pero él le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22, dice que cuando Jesucristo resucita, aparece entre los discípulos en la casa, donde estaban ellos un poquito asustados, medio escondidos, y le dice, paz a vosotros. Así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes, y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y sopla sobre ellos. Amén. Y recibieron la regeneración, recibieron el nacimiento de nuevo. Y recién, a pesar de que ellos hicieron milagros, prodigios los 3 años y medio que estuvieron, porque estaban con el maestro. Amén. Pero después que él se fue, y Jesús le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y cuando él sube al Padre, ¿verdad? Cuando resucita, dice que aparecieron unas mujeres que fueron a ver el rostro, el cuerpo de Jesús, y él le dice, no me toquen porque no ha subido a mi Padre y a vuestro Padre. Y él subió, ¿verdad?, a presentarse ante el Padre como el sacerdote, como el Cordero. Padre, he cumplido toda justicia, he muerto por la humanidad, y aquí está mi vida que entregué por amor al mundo. Y después que regresa, aparece a los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo, y nacieron de nuevo espiritualmente. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender esto. Muchas veces buscamos el poder de Dios, y gloria a Dios por eso, porque lo primero que recibieron los apóstoles fue el nacimiento de nuevo, la regeneración, ¿verdad? Es como lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13, dice, y cuando oísteis y recibisteis la palabra, ¿verdad?, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la cuota inicial de vuestra herencia. Entonces, uno necesita ese encuentro, nacer de nuevo, y después de nacer de nuevo, uno tiene que tener ese desarrollo, ese proceso de crecimiento para madurar y poder disfrutar de los beneficios del reino y poder sujetarnos. Yo me revelo, hermano amado, que una persona lleve 15 años, 10 años o 3 años y que siga tomando pastillas para la depresión, que siga durmiendo con la luz encendida, que siga con raíces de amargura. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta, hermano, que el 80% de las enfermedades físicas, especialmente en el área de los huesos, son provocadas por una alteración en el área emocional. Hay algo importante. Yo tuve una experiencia. Fuimos a hacer una visita a orar por una mujer en silla de ruedas. Fuimos entramos, Dios la bendiga y todo. Y le pregunto, ¿qué dicen los doctores de su estado físico? Me dicen que yo estoy sana. Y comenzamos a conversar y le hice una pregunta y fue como que le hubiera nombrado al diablo. Wow. Le dije, ¿dónde está su esposo? Y cambió su rostro, todo cambió físicamente en ella. Y el esposo se había ido hace 25 años, pero ella todavía lo tenía en su parte del alma. Ella todavía no lo había perdonado. Y ese día oramos, lo perdonó. Fue algo hermoso, lindo, pero duro para ella. Y lo perdonó y fue liberada esa parte que estaba obstruyendo su parte física. Lo perdonó y ese día se levantó, tomamos cafecito con natilla y disfrutamos. No era algo físico, había algo emocional estorbando a su parte física.
capacidad de decidir, ese libre albedrío, ¿verdad? Emociones con las que se desarrollan sentimientos negativos y sentimientos positivos, como hablaba recién el pastor Fran, sentimientos de odio, sentimientos de amargura, sentimientos de falta de perdón, ¿verdad? Y está lo que es la mente, la razón, donde nosotros almacenamos, albergamos. Todo, nuestra mente está compuesta por consciente, inconsciente y subconsciente. Y yo no sé si te has fijado, hermano, pero en todas las casas, independientemente cuál sea el país, hay un cuarto donde hay cosas que tú guardas por año. No, es que esto algún día lo voy a ocupar. Y ahí está, en el cuarto de los recuerdos y el cuarto de los cachureos. Y en nuestra mente nosotros almacenamos todos recuerdos, buenos y malos. Y muchas veces esos recuerdos malos los recordamos. Y cuando los recordamos, automáticamente nuestra emoción empieza a ser alterada para bien o para mal. Por ejemplo, cuando tú empiezas a recordar de una persona que te hizo daño y empiezas a recordar en esa situación, automáticamente empiezas a alimentar esa emoción que fue dañada y empieza a provocar una rabia, una ira, un odio, y empiezas a alimentar aquello. Entonces, es por eso que es importante que pueda haber una transformación en nuestra manera de pensar por medio de la palabra revelada por el Espíritu, para que nuestra mente cambie, porque el campo de batalla donde nosotros tenemos nuestras luchas, hermanos, es en la mente. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Mira como dice el apóstol, para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Entonces el diablo habla a la mente de la gente con argumentos. Viste, yo te dije que iba a ser así, y te habla tu mente y te recuerda el momento y te lo alimenta, y crece el ira y crece la odia y nunca perdonas. Y si tú nunca perdonas, permíteme decirte que nunca podrás disfrutar de la plenitud y de la vida de Jesús, porque él dijo, el ladrón viene y ya estoy sintiendo. Dale, sigue. No, gloria a Dios, es hermoso. Yo estoy siendo tocado por Dios aquí adentro. Es lindo. Algo que yo quiero compartir es Romanos 12. Dice Romanos 12, preséntense en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Es tremendo esto, habla de presentarse a Dios. Y mucha gente en lo secular, psiquiatras, dice a la gente, cambie tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Pero en lo que estamos hablando no es algo humano, no es algo mental, no es algo psicológico, no es algo emocional. Estamos hablando de un toque de Dios, de una experiencia de Dios. La regeneración es interior en nuestro espíritu, basado en una experiencia con Dios. Por eso Pablo dice, preséntense en sacrificio. Nosotros debemos, no estoy hablando de una oración en una iglesia, estoy hablando de una vida de una forma personal. Cada vez que uno tiene un encuentro con Dios, un momento rico con el Señor, hay cosas que van siendo tratadas y cambiadas internamente por Dios. Dios tiene que hablarte. Un día estaba yo en mi cuarto, mi esposa a la izquierda, mi nieto en el centro, porque se queda a dormir todo el tiempo en la casa, y yo estaba ahí con un montón de salmos como a la 1 de la mañana en la cabeza, dando vueltas, y siento que me empujan de la cama.
Y donde caigo al suelo, caigo llorando, 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 lloraba, quebrantado por el poder de Dios. Una experiencia, y hay cosas que Dios te va a hablar. Hay cosas que Dios quiere tratártelas personalmente, que solo tú y Él las saben. Hay cosas que Dios trató conmigo que solo yo y Dios. Y es lo que Dios quiere hacer, tratar con nosotros, enseñarnos la regeneración, enseñarnos el nacer de nuevo y caminar en libertad del Espíritu de Dios. Amado amigo que me escucha, hermano que nos escucha, mi espíritu está quebrantado. Ahí donde usted se encuentra, Dios quiere tocarte. Dios quiere darte libertad de esas luchas que has estado teniendo, esas batallas. Dios quiere tocarte para enseñarte que tú eres libre y no tienes que estar luchando con todas esas cosas del pasado. Mira, amado Fran, siento en mi corazón que hay personas que están escuchando, se quedaron ahí y se sintieron identificados porque cuando niños fueron maltratados físicamente, fueron violentados sexualmente, y eso abrió puertas para que viniese un espíritu que gobernara su mente, sus pensamientos, y hoy conocen al Señor, aman al Señor, pero luchan interiormente porque hay conflictos en su alma que no han sanado, no has soltado el perdón para aquella persona que abusó de ti, no has soltado el perdón para aquella persona que te abandonó. Amén. Y vives con resentimiento, y quiero decirte que nosotros vivimos en un principio de legalidad. ¿Qué significa eso? El Señor enseña que cuando Él nos perdona, en el Padre Nuestro de Mateo 6, dice: Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y cuando termina la oración, dice Jesús: y si ustedes no perdonan a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre tampoco les perdonará a vosotros. Y cuando tú no perdonas, hermano amado, el enemigo usa la legalidad para tomar derecho en esas áreas de tu vida. ¿Te recuerdas, Frank, cuando Jesucristo está comenzando el ministerio en el ayuno, y Satanás usa la legalidad con Jesús y le dice: si postrado me adorares, todos estos reinos te daré, porque a mí se me han sido dados. Mira, el diablo es el padre de mentira, y obviamente la mentira la disfraza con parte de verdad para que nosotros creamos a la mentira. Ningún ser humano va a creer abiertamente a la mentira. Entonces Satanás, como es padre de mentira, disfraza la mentira con un poco de verdad para engañarnos. Y es así como Él levanta fortalezas en nuestra mente con argumentos mentirosos. Y tú que estás luchando en tu interior, quizás con pornografía, quizás con pecados internos, a lo mejor hasta con problemas de alcoholismo, y tú conoces al Señor y amas al Señor, pero tienes ese problema. La clave es que te llenes del Espíritu Santo, que sueltes el perdón y cambia ese pensamiento. Cuando tú cambias ese pensamiento y sueltas el perdón, el Espíritu Santo va a sanar tus emociones que están dañadas y vas a experimentar una transformación. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículos 22 al 24. Bueno, es todo el capítulo 4, pero estos 3 versículos son muy explícitos, donde les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Hermano amado, hay una vida Zoe, hay una vida plena, hay una vida eterna que Dios te dio. Empieza a disfrutarla. Si tú estás con depresión, si tú estás con amargura, si tú estás con falta de perdón, si tú vives maldiciones ancestrales y generacionales, no estás viviendo la plenitud que Dios quiere que tú vivas.
Decídete, conviértete, conságrate, busca, llénate del Espíritu Santo y revélate a la condición que vives hoy para que disfrutes de la vida que el Señor nos vino a dar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios Aquí es bueno. estamos de vuelta. Aquí estamos. Un problema en el espacio. No se preocupe. Como estaba diciéndoles, Dios hace cosas lindas. El espíritu humano. Esto me trae a memoria cuando hizo Adán. El hermano trató el tema, pero yo quiero que observe algo en esa historia. Dios hizo a Adán perfectamente, físicamente sano. Dios hizo a Adán emocionalmente sano y espiritualmente sano. Las tres partes del hombre, cuando el hombre estaba en correcta relación con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios, se relacionaba con Dios, estaba sano. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, tratar nuestras partes, pero primeramente el espíritu, mentalmente. No puedo acercarme a Dios emocionalmente o físicamente, no, tiene que ser en el espíritu, porque Dios es espíritu y Dios quiere tratarnos todas nuestras cosas para crear ese hombre nuevo, ese hombre espiritual, que es algo maravilloso. Cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos Edén, tenemos el lugar perfecto para armonizar con Dios. ¿Qué dice, hermano Ricardo? Extraordinario. Yo creo que tú que nos estás siguiendo y nos estás escuchando, me gustaría que pudieras poner tu comentario y nosotros vamos a estar orando por ti. Yo quiero dar lectura, ya estamos por finalizar el programa, y yo quiero dar lectura a unos textos de la Biblia que se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Aleluya. Recibe esta palabra, por favor, hermano. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Aleluya. sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bendito sea el Señor. Y aquí nos pone el ejemplo de Esaú. Así que, amado, que el Señor te bendiga. Espero que este programa pueda haber sido de bendición para ti. Y yo no sé cuántos minutos nos quedan, mi pastor Fran, pero 10 minutos, gloria al Señor. El Señor detuvo el tiempo. Así esos versos bíblicos a mí siempre me han llamado una expresión, unas palabras que dice contaminado. Contaminado. Hay cosas que se contaminan y no pueden ser útiles. Y el problema que contaminan a otros, porque recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y las personas amargadas, ¿qué es lo que van a hablar? Amargura. Y van a sembrar cizaña, amargura, y van a ser instrumentos del diablo. Por eso, hermano, cuéntame qué es lo que hay en tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando de este músculo que bombea sangre. Y cuando hablamos de corazón, estamos hablando de tu alma. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de tus pensamientos. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de tus sentimientos. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de tu voluntad. Si estamos alineados a la voluntad del Señor. Por eso que te invitamos a que tú te detengas en tu caminar y te hagas un autoanálisis. Llevo tanto tiempo, ¿estoy bien? Porque a veces, Fran, pensamos, como la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17. Es importante. Ahora que en este momento digamos, de stop, vino a mi corazón un pensamiento. Jesús estaba en una sinagoga, él era judío, rabino, iba a la sinagoga y
había gente ahí en la sinagoga, imaginémonos, que iba al culto para ubicarnos. Y comenzó él a hablar. Y un hombre se paró dentro de todos y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Y este hombre iba a la sinagoga todos los días. Los días de reunión, seguramente este pobre hombre llevaba una lucha interior. Interesante. Llevaba una lucha interior que nadie sabía, ni el rabino, ni el pastor, nadie sabía. Solo él llevaba una lucha. Pero llegó el reino de los cielos. Gloria a Dios. Llegó Jesús y esa lucha interna que él tenía, él no sabía qué era eso. Tal vez él estaba viendo cosas impuras. Tal vez él estaba practicando ciertas cosas y lo que estaba en esa lucha interior: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Es tremendo esto. A mí me pasó un día entrando hacia la casa de mi suegra. Había como una Gloria a Dios. como un pollito, y había un hombre extraño. Eso habla bien de ti. Sí, Estás claro. convertido. Vas a la casa de tu Había un suegra. hombre ahí todo greñoso y de todo, y donde yo me bajo del carro, el hombre se para y comienza a enojarse y me dice: ¿qué viene a hacer usted aquí? Y salió huyendo, pero corriendo. Él vio algo, lo que tenía dentro, y hay cosas que nadie las sabe. Nadie las conoce. Dios, cuando sacamos ese tiempo para intimidar con Dios, tenemos que sincerarnos y que Dios revele lo oculto que hay en mí. Jesús dijo que esa luz que hay en no sea tinieblas. Y estaba hablando de cosas ocultas en nuestra parte emotiva, aún cosas que ya conociendo bien que no se deben de practicar, las practicamos y nadie sabe. Y le pedimos perdón a Dios, pero en un periodo de tiempo continuamos en eso. Es tremendo. ¿De dónde y cómo, entendiendo ciertas cosas, nos sumergimos otra vez? Es porque no apartamos un tiempo de intimidad con Dios, para que Dios, que es el que tiene que crear el nuevo hombre, la nueva persona, ese nuevo hombre que es espiritual, ese nuevo hombre que busca con deseos de buscar a Dios, sacar tiempo a solas, de ir a la palabra, de comer la palabra, de orar, de expresar, adorar a Dios solo, para que sucedan cosas dentro de Él. Es lo que Dios desea. Dios nos ama y quiere que estemos en Edén con Él. El apóstol Pablo, mi amado Fran, escribe a los Efesios en el capítulo 4 y les dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros se pone el sol sobre nuestro enojo, nos airamos y no perdonamos y guardamos rencor, ira, odio, venganza, estamos dándole lugar al diablo. Aleluya. Y entonces, cuando hay una emoción dañada y tú no logras superarla y tú no sueltas el perdón y no renuncias a ese sentimiento, entonces tú le estás dando derecho legal. Recuerda que hablé de legalidad. Tú les estás dando derecho legal a los espíritus demoníacos para que entren a tu vida y te gobiernen. ¿A dónde entra el espíritu demoníaco? A tu alma, no a tu espíritu, porque en tu espíritu está la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Pero el espíritu contrario, el espíritu maligno, no el diablo, un espíritu maligno, entra a tu alma y controla tus emociones y controla tus pensamientos, y nunca podrás disfrutar de la plenitud a no ser que tú te consagres y empieces a orar, como tú comenzaste, Fran, hablando de Jesús cuando él oraba, ¿verdad? Dice que él de madrugada oraba. Yo tengo un tema, una predicación que lo titulé
pasa horas con Dios y minutos con los hombres. Dios pasaba toda la noche en la presencia de Dios, y cuando bajaba del monte soltaba la palabra: fuera, sé libre. Y a veces nosotros nos toca ministrar liberación y estamos 4 horas y terminamos cansados y no sale ni un espíritu, porque no hay autoridad espiritual. ¿Y por qué? Porque no hay oración, no hay búsqueda. Yo tengo un tema de la cámara secreta. Dice Jesús que los discípulos le preguntaron: enséñanos a orar como oran los discípulos de Juan. Y Jesús le dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas que se paran en las plazas para ser vistos. De cierto, ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ores, entra a tu aposento, en tu cámara secreta, y ahí ora. Y hermanos amados, cuando tú y yo tenemos nuestra cámara secreta, donde oramos, donde estudiamos las escrituras, donde tenemos comunión con el Señor, achaque, se van los dolores de cuerpo, se van las enfermedades, y empiezas a vivir una vida plena, sin fármaco, sin pastillas para dormir, sin pastillas para la depresión, sin pastillas para la ansiedad. Y hoy día hay tantos hermanos que toman tanto fármaco y están esclavizados al fármaco. Yo tengo una hermana en la iglesia que siempre hablo de ella. Antes de conocer al Señor, era atendida por psicólogos, por psiquiatras, y tomaba más de 50 pastillas, 70 pastillas, hermano. Y cuando conoce a Cristo es sanada, es restaurada, es liberada, y nunca más tomó pastillas. ¿Sabías tú que el cantante dominicano Juan Luis Guerra, él vivía de ansiedad, a pesar de que era un cantante tan famoso, pero no conocía a Dios, y él vivía tomando fármaco? Era un adicto al fármaco. Y cuando él se convierte a Cristo, Dios lo libera de eso. Y de hecho saca una alabanza cristiana que dice más o menos así: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Entonces cuando tú ya tienes entiendo por qué hizo la canción. Claro, porque él era adicto al fármaco, pero cuando conoce a Cristo se da cuenta que su vida fue transformada. Quizá hay cuantos hermanos que aún llevan años en la iglesia y siguen con depresión y pasan de psicólogo en psicólogo, y de psiquiatra y en psiquiatra, de fármaco en fármaco. Y yo te invito, amado, yo no estoy en contra, mi hija, tú sabes, Fran, mi hija es psicóloga, no estoy en contra de eso. Estoy hablando de que aparte de la psicología que te ayuda, tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes el poder de la oración, lo tienes todo, aleluya, hermano, para vivir vidas plenas, vida victoriosa, aleluya, vida gloriosa, vida en victoria, porque somos libres, más que vencedores. Gracias, eterno, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted que nos oye, Dios es bueno. Dios ha pensado en usted y en cada uno de nosotros. Quisiéramos hacer una oración, Amen, en esta hora. Donde quiera que se encuentre, solamente ahí donde estás, inclínate o cierra tus ojos y permite que Dios toque tu alma y seas inundado en toda esta parte emotiva, mental, de Dios. Que Dios te llene y que seas bendecido y creado un hombre nuevo según Dios lo hace. Padre, bendecimos en esta noche todos los que nos escuchan alrededor de esta señal y en el mundo, aún los que no conocemos. Padre, les bendecimos en esta hora. Declaramos libertad de Dios, declaramos salud de Dios sobre su parte emotiva, declaramos salud de Dios sobre su parte física, declaramos libertad, que puedan tener voluntad para ser libres perdonando. Gracias por mis amados hermanos oyentes, gracias por ellos. Te damos las gracias, eterno, por cada persona que nos escuchó.
y esperamos que sean edificados y libertados y sean libres en el nombre del eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, el que vendrá a este mundo, el Mesías. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, siento en mi corazón, papá, que hay muchas personas que ahora están siendo tocadas por tu Espíritu Santo. Y pido, Padre, que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hermano amado, si tienes que soltar el perdón a algún familiar que te dañó, suelta el perdón. Si tienes que pedirle perdón al Señor por algún pecado oculto que practicas y que luchas con ese pecado, este es el momento para que tú le pidas perdón al Señor y Él pueda sanarte, Aleluya. Restaurarte, liberarte. Gracias, Señor. En el Gracias. nombre de Jesús, Padre, que este programa, que esta palabra pueda traer rompimiento, pueda traer sanidad interior. Aleluya. Y por qué no decirlo, liberación, papá. Gracias, y que tus Señor. hijos en este momento puedan sentir Gloria a Dios. el toque de tu espíritu, Señor, esa unción que rompe y pudre todo yugo. En el nombre de Jesús, oro ahora, Señor, para que muchas vidas Gloria a Dios. sean activados a la vida del Espíritu, sean regenerados, sean restaurados, sean sanados y que puedan disfrutar de la plenitud de Cristo en sus vidas, papá. Gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo, hermano, hermana. No sé de dónde tú nos estás escuchando, pero te bendecimos desde acá de Costa Rica. Pura vida, pura vida. Aleluya. De acá de Costa Rica. Se despide Chile. y de Chile, y se despide tu servidor, tu amigo, el pastor Ricardo Olea, de la República de Chile. Mirá, ¿viste? Bendiciones. Gloria a Dios. Terminamos, ¿sí? Muchas gracias, mi hermano Pastor Frank y al Pastor Ricardo que vino desde Chile. Qué bendición tenerle. Le pedimos disculpas a la audiencia por ese corte que tuvimos. Son cosas que cuando hacemos las cosas en vivo suceden y hay que remediarlas al instante, y gracias a Dios pues pudimos hacer la segunda parte, ¿verdad?, de esta palabra poderosa, ¿verdad? Que el perdón, vea mi hermano, el perdón, cuando usted perdona, usted, como dice el pastor Ricardo, usted libera, usted se sana, usted se sana. Y eso es muy importante en nuestra vida para poder avanzar, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y déjeme decirle que no se queje, mi hermano, de la situación que puede estar pasando, ¿verdad? Sea agradecido con Dios, que Dios nos está dando a todos una oportunidad. Dice que nuevas son sus misericordias cada día, para usted, para mí, para todos. Entonces aprovechemos esa misericordia que Dios nos da. Mi hermano Edgar. Así es, besito, así es. Bueno, de igual forma, también yo pido las disculpas a los hermanos oyentes y televidentes y a los hermanos del set número 2 también por el desfase que estuvimos ahí con el internet. Bueno, hoy parece que el diablo no quería que esta palabra se predicara porque se nos quemó la interfaz, nos comenzó a molestar el internet, pero gracias a Dios, cuando Dios está en el negocio, cuando Dios está en el asunto, Dios siempre nos saca adelante a cada uno de nosotros. Bueno, Luisito, creo que llegamos al final de este programa, agradeciéndole a Dios y a cada uno de ustedes, agradeciéndole al hermano Frank, al hermano Ricardo,
por haber estado acá en la cabina de Radio Bendición Eterna, a los hermanos que nos escucharon por la aplicación de la radio, la www.radiobendicioneterna.com. Les recordamos que la radio trabaja las 24 horas del día. Se pueden conectar a la www.radiobendicioneterna.com para que puedan, mis amados hermanos, estar escuchando música de alabanza, música de oración y palabra. Me despido en esta noche. Gracias por estar en sintonía, gracias por su apoyo y sus oraciones. Bendiciones.